Hoy en este video vamos a ver la Argentina entre los años 1800 y 1830 y también las épocas de Rosa. Podríamos empezar hablando de dos caudillos federales que acabaron con el poder central en Buenos Aires y con el directorio. Así que estamos hablando de Estanislao López y Francisco Pancho Ramírez. Ellos son dos caudillos que salieron victoriosos en la batalla de Cepeda. Dicha batalla presentó varias consecuencias, como por ejemplo que originó el Tratado del Pilar, el cual establecía la proclamación de un Estado federal y la organización de la nación, disolver el directorio y el Congreso. Además del Tratado del Pilar, existen dos tratados más, el del Cuadrilátero y el de Venegas. El del Cuadrilátero se firmó el año 1822, un 25 de enero. Este establecía la paz, la amistad y la unión entre Santa Fe, Buenos Aires, Entre Ríos y Corrientes. El de Venegas se firmó el 24 de noviembre de 1820. Este establecía la paz entre Buenos Aires y Santa Fe. El Tratado del Pilar se firmó el 23 de febrero de 1820. Retomando con los caudillos, podemos decir que a los caudillos se los denominaba personas como líderes militares, políticos o ideológicos. Estos deberían requerir de dinero y experiencia militar. Y además cumplían funciones militares, ya que iban a guerras o a batallas. Un ejemplo de estas es la de Cepeda. También podemos hablar sobre cuál era la situación de Buenos Aires durante estos años. Como yo ya dije en el principio, los caudillos federales habían acabado con el poder central en Buenos Aires. Esto lo que hacía era que se formaba el inicio de una prolongada guerra civil y comenzaba la era de los caudillos. Se impone como gobernador a Manuel de Zarratea. Las provincias unidas del sur se dividen en estados autónomos y cada una se gobierna por su cuenta. Y al no haber un poder supremo el desconcierto es muy grande. Además, en este clima de anarquía se enfrentan dos posturas muy diferentes, los unitarios contra los federales. Los unitarios proponían que el poder estuviera centrado totalmente en Buenos Aires y los federales que cada provincia se gobernara por su parte, o sea que fuera autónoma. Dentro de todos estos problemas, Martín Rodríguez asume como gobernador. Una de sus primeras medidas fue nombrar en el cargo de ministro de gobierno a Bernardino Rivadavia. A todo esto, Martín Rodríguez tenía un plan. Martín Rodríguez y el Partido del Orden tenían como objetivo defender los intereses de Buenos Aires. Las provincias estaban separadas y cada una hacía su propia política. Además, querían reemplazar los cabildos provinciales por una junta de representantes, querían crear la Dirección General de Correos, Postas y Caminos y suprimir las órdenes religiosas. A todo esto, hay algo que se lo llama la feliz experiencia. Esta la viven 538 propietarios, ya que se quedan con 8,5 millones de hectáreas de la principal región productiva del país. La gran mayoría de personas pertenece al grupo rivadaviano que proviene del sector liberal y mercantil. Algunos nombres que podemos decir que la vivieron fueron Rosas y la élite porteña. Cambiando un poco de persona, podemos hablar sobre Rivadavia, que Rivadavia tuvo unas reformas a las que se llamaron reformas rivadavianas. Él lo que quería o tenía como objetivo era reemplazar a Buenos Aires o convertirla en una capital europea, ya que como dije quería reemplazar los cabildos provinciales por una junta de representantes, crear la Dirección General de Correos, Postas y Caminos y suprimir las órdenes religiosas, impulsar la obra pública y aplicar el sistema de enfiteusis. Este consiste en alquilar las tierras del Estado a los particulares. Otra de las cosas que podemos decir del gobierno de Rivadavia es que sancionó la ley de capitalización. Esta establecía que gran parte de la ciudad de Buenos Aires y alrededores pasarían a ser la capital del país. Un 25 de mayo se creó el Ejército Nacional. Estos eran militares con gran experiencia,
como el general Carlos María Alvear, quien fue comandante en jefe de tropas argentinas en el conflicto. El ejército que pudo reunir Alvear fue grande, pero indisciplinado. Este ejército, si bien logró algunas victorias importantes, el poder de avance que tenía era muy pobre, que sería que luego de cada batalla pasaba bastante tiempo hasta que pudieran rearmar las tropas y volver al ataque. Esta situación daba lugar a que las tropas brasileras pudieran rearmarse. Ahora vamos a hablar sobre Rosas en Argentina. En 1827, Dorrego se convierte en gobernador de Buenos Aires, suspende la legua, que era una ley donde los hombres pobres iban presos o a la guerra contra los indígenas. Firma la paz con el Brasil y gana el apoyo del pueblo. Lavalle ordena fusilar a Dorrego. Se convierte en gobernador, saquea y distribuye el dinero público entre sus amigos. A todo esto, Rosas se une a los federales, llama al pueblo a levantarse en todo el país y consigue la victoria. La Junta de Representantes lo declara gobernador de Buenos Aires en el año 1829 con poderes extraordinarios. Los campesinos se sienten protegidos por Rosas. López y Quiroga insisten en convocar un congreso constituyente, pero Rosas cree que no es momento. Le quitan los poderes extraordinarios a Rosas y renuncia. En su lugar asume Balcarce. Rosas se dedica a formar el ejército para la campaña del desierto. En 1833 firma el Tratado de la Paz con los pueblos migratorios y consigue nuevas tierras. Quiroga se instala en Buenos Aires y en 1834 es el gran líder del interior del país, como Rosas lo es en Buenos Aires. Salta, Tucumán y Santiago del Estero se declaran en guerra contra Buenos Aires. Ellos reclaman una constitución. El gobernador de Buenos Aires era Massa, que le pide a Quiroga que sea el mediador de este conflicto, pero es asesinado en 1835 en Córdoba. La legislatura lo desplaza a Massa y nombra como gobernador a Rosas, pero ahora con la suma del poder público, en 1837. En Buenos Aires, la aduana decide qué productos entran o no. Las provincias del litoral piden libre navegación por el río Uruguay y Panamá. Los comerciantes ingleses presionan para que se abran las exportaciones. Un grupo de opositores llamado los Jóvenes del 37, entre los que están Lavalle, Sarmiento y Alberdi, se enfrentan a Rosas, a los que los persigue y se tienen que exiliar a fines de 1838. El puerto de Buenos Aires es bloqueado por naves francesas que reclaman tener las mismas posibilidades comerciales que Inglaterra. La rebelión de los libres del sur es otro levantamiento contra Rosas, con apoyo de las naves francesas y la banda oriental. Lavalle es el líder. También se forma la coalición del norte en contra de Rosas. En 1840 logra frenar los levantamientos y firmar la paz con los europeos y que se termine el bloqueo del puerto. Lavalle intenta volver a atacar a los 41, pero lo matan en Jujuy. En 1842, Ferré, el gobernador de Corrientes, se enfrenta a Rosas en la batalla de Arroyo Grande, pero pierde. En 1843, Rosas consigue la victoria total y solo algunos de sus enemigos resisten en Montevideo, apoyados por Inglaterra y Francia. Vuelven a bloquear el puerto y se produce otro enfrentamiento, la batalla de Vuelta de Obligado, un 20 de noviembre del 1845. Y 2 años después se levanta el bloqueo. En 1851, Urquiza acepta la renuncia de Rosas y se enfrenta a él con fuerzas muy variadas y mucho armamento. Sarmiento y Mitre
también son parte del Ejército Grande. Se enfrentan los ejércitos de Urquiza y de Rosas en el Palomar de Caseros en 1852 y la victoria es de Urquiza. Rosas renuncia y se va a Inglaterra. Después de la batalla de Caseros se firma el Acuerdo de San Nicolás, que fija los detalles del Congreso Constituyente. Rosas muere en el año 1877 y aún hoy algunos lo creen un defensor de la soberanía y para otros fue el peor de los tiranos.